Y si te dijera que hay oraciones que nunca pasan del techo, no porque Dios esté ocupado, no porque no te escuche, sino porque hay algo en tu vida que ha levantado un muro entre tú y el cielo. Isaías capítulo 59, versículo 2, lo dice sin anestesia: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, hermana, tú oras cada noche, pides bendición sobre tus hijos, pides protección, provisión, dirección, pero hay un pecado que llevas escondido como una bomba de tiempo en tu pecho. Y mientras ese pecado viva ahí, tus oraciones son un monólogo. Estás hablando con el techo, no con el cielo. Mi nombre es Charles Haddon Spurgeon y durante más de 4 décadas prediqué la palabra de Dios en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Prediqué más de 3.600 sermones, vi a miles convertirse, vi oraciones respondidas milagrosamente. Pero hermano, también vi algo devastador. Vi a cristianos orando fervientemente durante años sin ver respuestas. Y cuando finalmente Dios me permitió discernir la razón, descubrí que había pecados ocultos, pecados secretos, pecados acariciados que bloqueaban completamente sus oraciones. Recuerdo vívidamente un hombre en nuestra congregación, lo llamaré James, que oraba públicamente con elocuencia, predicaba ocasionalmente, dirigía estudios bíblicos, pero sus oraciones personales parecían rebotar en el techo. Nada cambiaba, nada mejoraba, ninguna respuesta. Llegaba hasta que un día, quebrantado, vino a confesarme que durante años había estado robando dinero de su empleador, pequeñas cantidades que justificaba pensando que no importaban. Y hermano, el día que confesó su pecado, lo restituyó y se arrepintió genuinamente. Fue el día que sus oraciones comenzaron a ser escuchadas. Antes de continuar, necesito que hagas algo crucial. Ahora mismo, deja tu like en este video, porque cada like le dice estratégicamente a YouTube que este mensaje necesita alcanzar a más personas que están orando sin ser escuchadas, que tienen muros entre ellos y Dios, que necesitan desesperadamente entender por qué sus oraciones no pasan del techo. Y escribe en los comentarios la palabra limpio si estás decidido a confesar todo pecado oculto, si estás comprometido a eliminar todo obstáculo entre tú y Dios, si quieres que tus oraciones finalmente sean escuchadas. Escribe limpio en los comentarios ahora mismo. Hermano, déjame confrontarte con una verdad brutal que la mayoría de pastores evitan predicar porque saben que ofenderá a la mitad de su congregación. Hay oraciones que Dios se niega a escuchar. No todas las oraciones llegan al trono de gracia. Algunas se detienen en el camino, bloqueadas por pecado, no confesado por rebelión, no arrepentida por hipocresía, no confrontada. Y si aún no te has suscrito a Ecos de la Reforma, hazlo ahora mismo. Activa la campanita, porque cada semana traigo enseñanzas profundas de la fe reformada que están transformando miles de vidas, verdades bíblicas sin diluir, sin suavizar, que la iglesia moderna prefiere esconder. Suscríbete ahora, porque necesitas escuchar lo que nadie más te dirá. Escúchame con absoluta atención, porque voy a mostrarte en las Escrituras exactamente qué pecados bloquean tus oraciones, qué iniquidades levantan muros entre tú y Dios, qué transgresiones convierten tu vida de oración en un monólogo vacío. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Observa esto cuidadosamente. El salmista no dice, si hubiera cometido iniquidad. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Mirar a la iniquidad significa acariciarla en tu corazón, justificarla en tu mente, mantenerla en secreto,
protegerla de la luz, defenderla con excusas. Y hermano, cuando miras a la iniquidad en tu corazón, cuando la acaricias, en lugar de matarla, cuando la escondes, en lugar de confesarla, Dios no escucha tus oraciones. No estoy hablando de pecados ocasionales de los que te arrepientes inmediatamente. No estoy hablando de debilidades contra las que luchas honestamente. No estoy hablando de tentaciones que resistes con la ayuda del Espíritu Santo. Estoy hablando de pecado deliberado, pecado acariciado, pecado justificado, pecado que mantienes en secreto mientras oras públicamente, pecado que defiendes mientras predicas santidad, pecado que escondes mientras levantas manos santas. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Observa esa palabra devastadora, abominable. Tu oración no es simplemente ignorada, no es meramente pospuesta. Es abominable, repugnante, detestable a Dios, porque viene de labios que se niegan a obedecer su ley. Hermano, piensa en la arrogancia. De esto te niegas a obedecer los mandamientos de Dios, pero esperas que Él escuche tus peticiones. Vives en rebelión consciente, pero quieres que Él te bendiga. Ignoras su palabra, pero exiges que Él responda tu oración. Eso no es fe, eso es presunción. Eso no es comunión, eso es manipulación. Durante mis 4 décadas de ministerio, vi este patrón repetirse constantemente. Hombres que oraban fervientemente por bendición financiera, mientras robaban en sus negocios, mujeres que clamaban por matrimonios restaurados, mientras alimentaban amargura y falta de perdón, padres que pedían salvación para sus hijos, mientras vivían hipócritamente delante de ellos. Y hermano, ninguna de esas oraciones fue escuchada, porque el pecado había levantado un muro. Comparte este video ahora mismo. Comparte con alguien que está orando sin ser escuchado. Comparte con alguien que necesita entender por qué Dios parece silencioso. Comparte porque cuando compartas esta verdad, podría ser el instrumento que Dios usa para romper el muro entre alguien y el cielo. Ahora bien, déjame mostrarte pecados específicos que la Biblia identifica como bloqueadores de oración. Pecados que levantan muros entre tú y Dios, pecados que convierten tus súplicas en abominación. Primero, el pecado de incredulidad. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, si oras pidiendo algo, pero en tu corazón no crees que Dios te lo dará, si dudas de su poder, de su bondad, de su disposición a ayudarte, entonces no esperes respuesta, porque la oración sin fe no es oración, es palabrería religiosa vacía. Segundo, el pecado de egoísmo. Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas de tus oraciones son simplemente listas de deseos egoístas? Dame esto, dame aquello, bendíceme a mí, protege lo mío, prospera mis planes, hermano. Si todas tus oraciones giran alrededor de tu comodidad, tu prosperidad, tu placer, entonces estás orando mal, estás usando a Dios como genio mágico, no adorándolo como Señor soberano. Tercero, el pecado de falta de perdón. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Escúchame con atención. Esto es tan importante que lo repetiré. Si mantienes rencor, si guardas amargura, si te niegas a perdonar a alguien que te ofendió, entonces
tus oraciones están bloqueadas. Dios no escuchará tus súplicas mientras tú te niegas a mostrar a otros la misma misericordia que Él te mostró a ti. Cuarto, el pecado de maltrato conyugal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Observa esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, si maltratas a tu esposa, si la desprecias, si la tratas con dureza, si abusas de tu autoridad, entonces tus oraciones tienen estorbo, están bloqueadas, no llegan a Dios. Y esto no se limita a violencia física, incluye dureza emocional, palabras crueles, menosprecio constante, falta de honor, ausencia de respeto. Hermano, si tratas mal a tu esposa, Dios no escuchará tus oraciones. Punto. Quinto, el pecado de injusticia social. Isaías capítulo 1, versículos 15 al 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré vuestras manos. Están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Dios le dice a su pueblo: yo no oiré, multipliquen sus oraciones. Oren todo el día, levanten sus manos. No escucharé porque sus manos están llenas de sangre, porque oprimen al débil, explotan al pobre, ignoran al necesitado. Hermano, si vives explotando a otros, si te enriqueces mediante injusticia, si ignoras las necesidades de los vulnerables, entonces, no importa cuánto ores, Dios no te escuchará. Recuerdo cuando yo mismo enfrenté esta verdad devastadoramente. Tenía apenas 28 años y estaba orando fervientemente por un avivamiento en nuestra iglesia. Oraba horas diarias, ayunaba regularmente, clamaba con lágrimas, pero nada sucedía. El cielo parecía bronce. Hasta que Dios me confrontó con un pecado de orgullo espiritual. Yo me consideraba superior a otros predicadores. Juzgaba duramente sus sermones, criticaba a sus métodos, me enorgullecía de mi conocimiento teológico. Y hermano, el día que Dios quebrantó mi orgullo, el día que me arrepentí genuinamente, el día que confesé mi pecado de superioridad espiritual, fue el día que el avivamiento comenzó, no porque mi oración fuera más elocuente, sino porque el obstáculo fue removido, el muro fue derribado, el pecado fue confesado. Ahora bien, hermano mío, hermana mía, necesito hablarte con ternura pastoral, porque sé que algunos están escuchando esto con corazones quebrantados. Algunos están pensando: entonces nunca seré escuchado. Mi pecado es demasiado grande. He fallado demasiado. Dios nunca me escuchará nuevamente. Hermano, eso es mentira del enemigo. Escúchame cuidadosamente. Dios no rechaza al pecador arrepentido. Dios rechaza al pecador que se aferra a su pecado. Hay una diferencia abismal entre tener pecado no confesado y tener pecado confesado, arrepentido, abandonado. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos presente continuo, si seguimos confesando, si traemos nuestro pecado a la luz, si nos arrepentimos genuinamente, entonces Él perdona, Él limpia, Él restaura. El problema no es que hayas pecado, el problema es que estás escondiendo ese pecado. El problema no es que hayas fallado, el problema es que estás justificando ese fallo. El problema no es que seas débil, el problema es que estás pretendiendo ser fuerte
mientras escondes tu debilidad. Salmo 32, versículos 3 al 5. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David describe exactamente lo que sucede cuando escondes pecado. Tus huesos envejecen. La mano de Dios se agrava sobre ti. Tu frescura espiritual se convierte en sequedad. Pero hermano, observa lo que sucede. Cuando confiesas, Dios perdona inmediatamente, completamente, radicalmente. Entonces, la pregunta no es, ¿has pecado? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese pecado? ¿Lo estás confesando o lo estás escondiendo? ¿Lo estás abandonando o lo estás acariciando? ¿Lo estás trayendo a la luz o lo estás protegiendo en la oscuridad? Suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Si esta verdad está quebrando algo en tu corazón, si estás comenzando a entender por qué tus oraciones no han sido escuchadas, si Dios está exponiendo pecado oculto que necesita ser confesado. Ahora bien, déjame darte pasos prácticos específicos para remover los obstáculos entre tú y Dios, para derribar los muros que bloquean tus oraciones, para limpiar el canal de comunicación con el cielo. Primero examina tu corazón honestamente, brutalmente, sin excusas. Pídele al Espíritu Santo que te revele pecado oculto. Salmo 139, versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermano, no puedes confesar lo que no reconoces. No puedes arrepentirte de lo que justificas. No puedes abandonar lo que niegas. Entonces el primer paso es examen honesto, búsqueda sincera, exposición completa de todo lo que está mal en tu vida. Segundo, confiesa específicamente, no en generales vagos. No digas, Señor, perdona todos mis pecados. Eso es confesión perezosa, cobarde. Di, Señor, pequé cuando hice esto. Específicamente, nombra el pecado. Llámalo por su nombre. Reconoce exactamente qué hiciste, cuándo lo hiciste, por qué estuvo mal. Tercero, arrepiéntete genuinamente. No solo sientas culpa. Cambia de dirección. El arrepentimiento verdadero no es simplemente sentirse mal, es dar media vuelta, es abandonar el pecado, es elegir el camino opuesto. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Observa la secuencia: confiesa y apártate. No solo confiesa y continúa. No solo te arrepientas emocionalmente, pero sigas practicando el mismo pecado. Confiesa y apártate radicalmente, completamente, definitivamente. Cuarto, restituye cuando sea posible. Si robaste, devuelve. Si mentiste, di la verdad. Si dañaste, repara. Si ofendiste, pide perdón. La confesión a Dios debe ir acompañada de restitución hacia los hombres cuando sea aplicable. Recuerdo a un hombre en nuestra congregación que había defraudado a su socio comercial durante años. Después de escuchar un sermón sobre restitución, vino quebrantado, confesó su pecado y luego hizo algo extraordinario. Vendió propiedades personales para pagar lo que había robado, más intereses. Le costó casi todo lo que tenía. Pero hermano, me dijo, pastor, por primera vez en 20 años, mis oraciones pasaron del techo. Dios me escucha nuevamente. Quinto, mantén cuentas cortas con Dios. No permitas que el pecado se acumule. No esperes semanas para confesar cuando pecas.
corre inmediatamente al trono de gracia, confiesa, arrepiéntete, recibe perdón y continúa caminando en santidad. Hermano, durante 40 años de ministerio aprendí algo glorioso. Dios no está buscando perfección, está buscando honestidad. No está esperando que nunca falles, está esperando que cuando falles, corras a Él inmediatamente. No está exigiendo que seas sin pecado, está exigiendo que no escondas tu pecado. La diferencia entre David y Saúl no fue que David nunca pecó. David pecó gravemente, adulterio, asesinato, encubrimiento, pero cuando fue confrontado, se quebrantó, confesó, se arrepintió. Saúl, por otro lado, justificaba, minimizaba, culpaba a otros, y por eso Dios lo rechazó. Entonces, hermano, la pregunta hoy no es ¿eres perfecto? La pregunta es ¿eres honesto? No, es ¿nunca fallas? La pregunta es ¿qué haces cuando fallas? No es ¿vives sin pecado? La pregunta es ¿escondes tu pecado o lo confiesas? Ahora déjame hablarte sobre algo que descubrí en mi propia vida de oración, algo que transformó radicalmente mi comunión con Dios, la práctica del autoexamen diario. Cada noche, antes de dormir, pasaba tiempo específico examinando mi día, preguntándome ¿dónde pequé? ¿Cómo fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer bien? Y hermano, al principio fue devastador ver cuánto pecado pasaba desapercibido, cuántas ofensas cometía sin reconocerlas, cuántas oportunidades de obedecer desperdiciaba sin notarlo, pero con el tiempo esta práctica me mantuvo en comunión constante con Dios, me obligó a confesar diariamente, a arrepentirme regularmente, a mantener el canal de oración limpio. Te desafío a hacer lo mismo durante 30 días consecutivos. Cada noche antes de acostarte, toma 15 minutos para examinar tu día. Pregúntate ¿dónde pequé hoy? ¿A quién ofendí? ¿Qué mandamiento desobedecí? ¿Qué oportunidad de hacer el bien desperdicié? Luego confiesa, específicamente, arrepiéntete, genuinamente, pide perdón, completamente. Haz esto durante 30 días. Y te prometo, basado en décadas de experiencia, tu vida de oración será transformada radicalmente, porque estarás manteniendo el canal limpio, estarás removiendo obstáculos diariamente, estarás confesando continuamente. Hermano, también necesito advertirte contra algo peligroso. La falsa seguridad de rituales religiosos. Algunos piensan que asistir a la iglesia compensa por pecado oculto, que cantar alabanzas borra transgresiones secretas, que dar el diezmo justifica desobediencia continua. Pero hermano, eso es ilusión mortal. Dios confrontó a Israel con esta misma hipocresía. Isaías capítulo 58, versículos 3 al 6. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Ellos ayunaban, oraban, ofrecían sacrificios, pero simultáneamente oprimían a sus trabajadores. Vivían en pecado, continuaban en injusticia y se preguntaban por qué Dios no los escuchaba. Hermano, la respuesta es obvia. No puedes comprar a Dios con rituales religiosos mientras vives en desobediencia deliberada. Tus canciones de alabanza son ruido molesto si tu corazón está lleno de pecado. Tus ofrendas son rechazadas si tus manos están llenas de injusticia. Tus ayunos son vacíos si tu vida está llena de opresión. Dios no se deja engañar
por apariencias externas. Él mira el corazón. Ahora, hermano, con toda la urgencia pastoral que puedo expresar, te pregunto directamente, ¿hay pecado oculto en tu vida ahora mismo? ¿Hay algo que estás escondiendo? ¿Algo que estás justificando? ¿Algo que estás protegiendo de la luz? ¿Hay transgresión no confesada? ¿Iniquidad acariciada? ¿Rebelión deliberada? Si la respuesta es sí, entonces, hermano, esa es la razón por la que tus oraciones no son escuchadas. Ese es el muro entre tú y Dios. Ese es el obstáculo que bloquea tus súplicas, y ninguna cantidad de oración más fervorosa lo cambiará, ninguna cantidad de ayuno más prolongado lo removerá, ninguna cantidad de promesas más elaboradas lo derribará. La única solución es confesión, arrepentimiento, abandono del pecado, traer a la luz lo que has escondido en oscuridad, llamar por su nombre lo que has estado justificando, renunciar radicalmente a lo que has estado acariciando. Y hermano, cuando lo hagas, cuando confieses genuinamente, cuando te arrepientas radicalmente, cuando abandones completamente ese pecado, algo glorioso sucederá. El muro caerá, el obstáculo será removido, el canal será limpio, y tus oraciones finalmente pasarán del techo, llegarán al trono, y Dios responderá, no porque ahora seas perfecto, sino porque ahora eres honesto, no porque ya no tengas debilidades, sino porque ya no escondes tus debilidades, no porque hayas alcanzado santidad completa, sino porque estás caminando en santidad progresiva, con corazón sincero, transparente, arrepentido. Hermano, durante 40 años vi a Dios transformar vidas de oración cuando el pecado fue confesado. Vi respuestas milagrosas. Después de arrepentimiento genuino, vi el cielo abrirse cuando los muros fueron derribados, y en cada caso, sin excepción, el cambio comenzó con honestidad, con reconocimiento de pecado, con confesión específica, con arrepentimiento radical. Entonces, hoy te hago este llamado urgente. Si hay pecado oculto en tu vida, confiésalo. Ahora, no esperes hasta mañana. No lo pospongas hasta el domingo. No digas después que termine esto. Primero, ahora, en este momento donde estás, arrodíllate mentalmente o físicamente y confiesa ese pecado a Dios. Dile, Señor, he pecado en esto. Específicamente, he fallado así gravemente. He desobedecido de esta manera, deliberadamente. Perdóname, límpiame, restáurame. Y luego abandona ese pecado radicalmente, completamente, inmediatamente. Y hermano, cuando lo hagas experimentarás algo que quizás no has sentido en años. Experimentarás comunión real con Dios, oración auténtica que llega al cielo, libertad gloriosa de caminar en la luz, paz profunda que viene de conciencia limpia. Suscríbete al canal ahora mismo. Si este mensaje está exponiendo pecado oculto en tu vida activa, la campanita, deja tu comentario contándonos qué decisión tomaste hoy de confesar, de arrepentirte, de abandonar el pecado que bloqueaba tus oraciones. Comparte este video porque conoces a alguien que necesita desesperadamente entender por qué Dios no escucha sus oraciones. Y termino conectando de vuelta al principio. Te dije que hay oraciones que nunca pasan del techo, que hay pecados que levantan muros entre tú y Dios, que mientras ese pecado viva, ahí tus oraciones son monólogo. Pero hermano, también te digo, esto no tiene que seguir así. Hoy puede ser el día que el muro caiga. Hoy puede ser el momento que el obstáculo sea removido. Hoy puede ser cuando tus oraciones finalmente sean escuchadas. Todo depende de tu disposición a ser honesto, a confesar, a arrepentirte, a abandonar el pecado que has estado escondiendo como bomba de tiempo en tu pecho, el pecado que has estado justificando,
mientras oras, el pecado que has estado protegiendo mientras predicas. Hermano, el hombre que esconde pecado en su corazón y levanta sus manos a Dios es como un criminal que le exige justicia al juez mientras esconde el arma del crimen en su bolsillo. Es hipocresía, es presunción, es abominación. Pero el hombre que confiesa su pecado, que se arrepiente genuinamente, que abandona radicalmente su transgresión, ese hombre es escuchado, ese hombre es perdonado, ese hombre experimenta comunión real con Dios, vivo. Entonces, hoy decide, serás honesto, confesarás, abandonarás ese pecado y experimentarás oraciones respondidas, o seguirás escondiendo, justificando, acariciando, y experimentarás el silencio devastador del cielo que se niega a escuchar. La decisión es tuya, pero recuerda esto: Dios no está buscando perfección, está buscando honestidad. No está esperando que nunca falles, está esperando que cuando falles, corras a Él, no escondiéndote como Adán, sino corriendo como David, en el nombre del Padre que perdona, en el nombre del Hijo cuya sangre limpia, en el nombre del Espíritu Santo, que convence de pecado. Oro, que tengas valentía para confesar gracia, para arrepentirte poder, para abandonar todo pecado que bloquea tus oraciones y que experimentes la gloria de comunión restaurada con Dios, que te escucha, te ama y responde cuando vienes con corazón limpio, arrepentido, honesto. Amén.